A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Estimados televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Cuida tu Corazón. El corazón, como hemos visto en los programas anteriores, es un órgano muy resistente, pero que cuando lo descuidamos nos va a traer problemas sumamente graves. Y a veces pensamos que algunas enfermedades no se relacionan con el corazón. Como pudimos hablar la semana pasada, la endocarditis, procesos infecciosos que se producen a nivel del corazón, a nivel de la garganta o a nivel de otras partes, órganos del cuerpo, son afectados, van a afectar el corazón. En esta ocasión me llamó la atención mucho un caso que tuve de un paciente que venía sufriendo una anemia. Vamos a seguir viendo de qué se trata la anemia. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, fíjese, ¿qué es la anemia? La anemia se caracteriza por la falta de glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. An significa en medicina sin y hemia sin hemoglobina. Como sabíamos, la hemoglobina es la sustancia transportadora del oxígeno y que se encuentra en los glóbulos rojos. Si nosotros tenemos problemas a nivel de los glóbulos rojos, sea por pérdida de los glóbulos rojos o por una malformación en los glóbulos rojos que les impide transportar el oxígeno, se va a producir la anemia. La anemia nosotros estamos acostumbrados a verla en personas de escasos recursos con una mala alimentación, pero como seguiremos viendo en el programa, esto va a deberse también a otras causas que no están directamente relacionadas con este problema. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, ¿cuáles pueden ser las causas? Una pérdida excesiva de sangre. Nosotros tenemos un volumen normal de sangre que contiene un volumen normal de glóbulos rojos. Como habíamos dicho, los glóbulos rojos tienen en su interior hemoglobina, que es la sustancia que va a captar el oxígeno para llevársela a los distintos órganos. Pero ¿qué es lo que puede suceder? Esta pérdida excesiva de sangre puede ser de una manera aguda o de una manera crónica. ¿Qué quiero decir con esto de aguda y crónica? Aguda, por ejemplo, una herida muy grande que comprometa una vena o una arteria grande y esta produzca una hemorragia muy intensa en un tiempo muy rápido. Lógicamente, esta hemorragia aguda va a poner en peligro nuestra vida, va a poner en peligro la función de distintos órganos y va a producir daños que muchas de las veces son irreversibles, solamente si es que no se controla esa hemorragia y si es que no se compensa ese volumen de sangre. Ahora, ¿qué puede ser una pérdida crónica? ¿Ya? Podemos tener una hemorragia crónica. Esta hemorragia crónica puede sucederse por las lesiones que producen ciertos parásitos a nivel del intestino y que van dando una pérdida de sangre muy lenta,
que la persona no se da cuenta de que está perdiendo sangre hasta que los signos y los síntomas se dan manifiestos. Entonces, si nosotros tenemos parasitosis, si nosotros tenemos un problema a nivel de riñón o de vejiga que nos está causando una pérdida de sangre crónica, esto va a causar una anemia. Esta anemia va a traer como alteración funcional, ¿sí? La pérdida del oxígeno, que va a no permitir que el órgano y los distintos órganos de nuestro cuerpo funcionen de una manera correcta. Volvemos a la anterior, por favor. Entonces, fíjense, también la deficiencia de hierro. Esto suele sucederse más que todo en las personas que tienen un plan nutricional muy deficiente. Muy deficiente no solamente de carnes, ¿sí?, o de vísceras, que son las que tienen el aporte de hierro, porque también podemos ver, como ya vamos más adelante, todo lo que son las legumbres muy verdes, como acelga, como brócoli, como espinaca, tienen alto contenido de hierro. De igual manera, los granos secos. Cuando se produce esta desnutrición crónica, vamos a tener una deficiencia de hierro. Esa deficiencia de hierro hace que esta hemoglobina, que es lo que decíamos que es el componente del glóbulo rojo que va a transportar oxígeno, va a traer como consecuencia lógica que se produzca una anemia crónica con las características que habíamos mencionado. Volvemos a la diapositiva, por favor. También puede producirse una insuficiencia en la producción de glóbulos rojos. Estas ya son procesos de tipo crónico y de tipo patológico que se producen a nivel de la médula espinal, que es la productora de glóbulos rojos, o de carencia de hormonas que estimulen la producción de glóbulos rojos, como la eritropoyetina. También la deficiencia de ácido fólico, porque el ácido fólico ayuda a fijar el hierro a nivel de los glóbulos rojos para la producción de hemoglobina y el transporte normal de oxígeno. La siguiente, por favor. Entonces, fíjese qué síntomas pueden ser. Pueden producirse primero los que incluyen debilidad, cansancio, dolor de cabeza, problemas para pensar o concentrarse. Esto se ve muchísimo a nivel de los niños, ¿verdad? Porque los niños, al tener anemia, tienen menos oxígeno, y recordemos, el cerebro es el órgano que más consume oxígeno de nuestro cuerpo. Por eso, cuando hay una disminución de oxígeno, sea esto por un paro cardíaco, por una hemorragia, por un paro respiratorio, el primero en afectarse es nuestro cerebro. También, como vamos a ver más adelante, es el corazón, a lo que nos referiremos en esta charla de hoy en día. Si bien la anemia, ¿sí?, empeora síntomas, pueden incluirse. Pueden ver ese ojo azulito que se ve mucho en el niño desnutrido, unas uñas quebradizas, deseo de comer hielo, y en los niños también hay que tener muy en cuenta el deseo de comer tierra. Un niñito que busca tierra para comer tierra es un niño que puede tener anemia, que puede tener una disminución de hierro. El color de la piel es pálido, es un color como de una vela, es el color de parafina. Dificultad para respirar, ¿por qué? Porque si decíamos que los glóbulos rojos, la hemoglobina, transporte el oxígeno, aunque el pulmón esté funcionando bien, si es que no tiene quien lo transporte, lógicamente va a tener problemas. Dolor a nivel de las lenguas, mareo al ponerse de pie, que se llama hipotensión ortostática. Inclusive esto puede llegar a la pérdida de conciencia, al desmayo. Entonces ya vamos viendo cómo la anemia no es solamente que el niño está pálido, sino que el niño pierde una serie de funciones que lo van a retrasar en la escuela, van a retrasar su crecimiento, van a producir alteraciones en su comportamiento,
Y es muy importante que tengamos en cuenta esto de la anemia. Podemos ver la siguiente, por favor. Fíjense qué características físicas pueden tener, ¿ya? Ya habíamos visto en los ojos amarillentos, a nivel del cerebro, fatiga, mareo, desmayos, piel pálida, sí, puede ser fría o de una característica amarillosa, puede haber dificultad respiratoria, muscular, vasos sanguíneos como la presión arterial baja. Pero si vemos en el corazón, vemos palpitaciones con frecuencia cardíaca rápida. ¿Por qué es esto? Porque el corazón es el que moviliza toda la sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? El corazón es el que recibe la sangre no oxigenada, la pasa al pulmón, el pulmón la oxigena, se la devuelve al corazón para el corazón mandarlo a nuestra circulación y consumo de nuestro cuerpo. Pero si nosotros tenemos buena oxigenación, pero no tenemos ese medio de transporte, no tenemos ese taxi, ese bus que va a llevar el oxígeno del pulmón al el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo lo distribuye a través de nuestro cuerpo, si no hay ese medio de transporte, es exactamente igual a que no tuviéramos oxígeno. Entonces, el corazón, tratando de compensar esta falta de oxígeno, aumenta su frecuencia cardíaca, tratando de que con este aumento de frecuencia cardíaca lleve un poquito más de glóbulos rojos y que esto compense esa falta de oxígeno. El dolor en el pecho. En las personas adultas, si bien sabemos que el mayor consumidor de oxígeno es el cerebro, el segundo en ese ranking es el corazón. El músculo cardíaco consume muchísimo oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos una anemia, una falta de aporte de oxígeno al músculo cardíaco, el músculo cardíaco va a reaccionar. Y si ese músculo cardíaco tiene además un componente de disminución del flujo de sangre por una obstrucción de las arterias, entonces tenemos que ese paciente va a tener un dolor en el pecho, ¿ya?, que se conoce como angina de pecho. La angina de pecho no es más que el dolor del músculo cardíaco reflejando una falta de oxígeno, y que si lo dejamos evolucionar, esto va a llegar al infarto. Pero si esa anemia es de tipo crónico, el músculo cardíaco no va a tener la cantidad de energía, no va a tener la cantidad de oxígeno y se va a ir dilatando. El corazón se va volviendo una bolsa muy grande, ¿sí?, pero con una pérdida de su función. No va a contraerse bien. Y esto es justamente lo que se denomina insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad que tiene el corazón para cumplir su función de bombear la sangre en el momento que el cuerpo lo requiera. Por ejemplo, nosotros podemos tener una persona que en reposo no tenga ningún síntoma, aún teniendo anemia, pero que el momento que comienza a hacer actividad física, y más todavía, si comienza a hacer un esfuerzo físico, el corazón le va a decir: yo no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque mi músculo cardíaco está dañado, porque ha existido una falta de oxígeno de tipo crónico. La siguiente podemos ver, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros que sucede con nuestro corazón? Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente puede llegar a tener no solamente aumento de la frecuencia cardíaca, sino que va a tener palpitaciones. Las palpitaciones es la expresión que da el paciente a las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas se dan como una manera de protesta del corazón al no recibir la cantidad normal de oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente tiene anemia. Los glóbulos rojos no tienen la suficiente cantidad de glóbulos o la cantidad de su función para transportar el oxígeno, y esto se va a manifestar no solamente
como palpitaciones, sino dolor en el pecho, angina, la presencia de soplo en el paciente anémico niño es muy frecuente. Es muy frecuente y lógicamente la insuficiencia cardíaca, que ya pasa a ser una lesión que en algunos casos, al nosotros compensar esa anemia, vuelve la función, pero en otros queda con un deterioro de tipo permanente. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, si esto conocemos que es falta de vitaminas, más que todo de hierro, ¿ya? Falta de hierro, falta de ácido fólico, que esto es muy común en el embarazo, por eso los ginecobstetras en la madre tratan de darle ácido fólico para que aumente la cantidad de glóbulos rojos, para que al mismo tiempo le sirva al niño, ¿no? Antecedentes familiares de anemias crónicas, la edad, con la edad se deja de producir más eritropoyetina, que es la hormona que estimula para que se produzcan los glóbulos rojos. Entonces, si vemos la siguiente diapositiva, por favor, vemos cuáles son los prevención y tratamientos. La prevención es que si es un niño desnutrido o una persona adulta con un déficit alimentario crónico, se le recomienda consumir alimentos altos en hierro como carnes magras, lácteos, frutos secos, frutas, vegetales, que ya habíamos dicho, los vegetales que tienen más coloración verde son las que más hierro tienen, y tomar suplementos con hierro o vitamina B12 y ácido fólico que ayudan a la fijación del hierro a nivel del glóbulo rojo. Medicamentos solamente si su médico lo prescribe. Tomar hierro y ácido fólico combinado es lo que generalmente hace el médico para compensar la anemia. Y en los casos agudos, que se ha perdido el volumen de sangre muy rápido, o en los casos crónicos que se ha perdido demasiada sangre, es necesario compensarla con una transfusión de sangre. Lógicamente los médicos toman la precaución de que esa transfusión se haga del mismo tipo de sangre del paciente, porque si no vamos a tener un problema de rechazo de la sangre que es sumamente grave y que puede llevar inclusive a la muerte de las personas. Entonces, amables televidentes, podemos ver que un niño puede sufrir del corazón y de una manera muy severa si es que es un niño anémico, bien sea agudo o crónico, en el cual no se compense esta anemia con una buena dieta, un buen tratamiento e inclusive con tratamiento médico que será prescrito por su médico. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.